Qué Ahora sí, bueno, ¿me escuchás también? Sí, perfecto, perfecto. divino, qué bueno. Ay, mis ¿Cómo, amigos queridos, me voy a poner a llorar. Cuando veo aparecer así a mis amigos, que extraño. cómo estás, Ana, ya en México? Bien, bien, bueno, bien. Encerrada como todes, porque soy de edad de riesgo, así que casi no he salido en casi 2 meses, o más de dos. No sé, llegué de España el 3, 4 de marzo y a la semana me encerré, así que hace mucho que no salgo a la calle y casi no he visto a nadie. Y, Ah, y bueno, sigo encerrada, salvo una mudanza, nos mudamos de casa hace 2 semanas, pero no había a nadie. O sea, los señores que hicieron la mudanza cargaron las cosas, no tuve contacto con ellos. Así, es raro. vos, Mi hija la vi hace una semana, le dije, vení, no importa, tomemos distancia dentro de la casa. Es raro también, ¿entendés? Que no puedas ver a tu familia. Es extraño. A mi hermana que vive acá la veo, sí, la veo un poco más también. ah, vos estuviste en el momento más álgido en España, cuando fue toda la etapa de contagios y todavía no había, digamos, cuando se gestaba toda la etapa de contagios. Sí, todos hablábamos de lo mismo, estábamos en la feria y nos reíamos, además re Argentina, yo, por lo menos, ¿me vas a dar un beso o no me vas a dar un beso? Y todos estábamos así como, no, te doy tres. ¿Viste? Esa cosa del contacto físico que nos reíamos, canchereábamos con la idea de que, bueno, no pasa nada, una gripecita. De todos modos, no he tenido nunca, después de llegar acá, he estado en cuarentena y nunca he tenido ningún síntoma de nada. O sea, hemos estado Mm. encerrados con Gustavo, mi compañero, y no sé, no sé qué, no logro entender qué va a pasar cuando me toque salir a la calle, si es que vuelvo a salir. A lo mejor nunca más salgo. Cuando el ejército español encontró a los ancianos en sus camas, en los geriátricos, a los ancianos muertos, me acordé mucho de tu escuela para envejecer y, y de toda la investigación que vos habías hecho sobre la violencia que se ejerce sobre los adultos y el proceso de envejecimiento. Y, y quería consultarte cómo hiciste ese primer acercamiento con todas las instituciones que trabajaste en Mallorca, en Suecia, en La Habana, incluso en Venecia, con la prisión. ¿Cómo fue ese acercamiento con la institución? ¿Cómo lo lograste? Y después, ¿cómo te acercaste a la gente? Bueno, es sencillo porque en realidad como mi trabajo es una pieza artística, trabajo con instituciones que generalmente me invitan me invitan con esta propuesta, entonces hay una gestión de institución a institución. Eso no es para mí el tema más complejo, ¿no? Porque es eso, un museo, un centro de arte, me acompaña en el proyecto y hace toda esa gestión de ubicar incluso en esos lugares donde yo no conozco, no tengo relación con el idioma, eh, generan esos vínculos. Después todo el trabajo de que con quiénes trabajo dentro de esa institución o con qué personas incluso fuera, mí, abuelas o tías o madres de amigues, esas es como una cosa, es como el trabajo en sí, ¿no? Entrar en confianza, proponerles que participen de la pieza y contarles sobre qué reflexionamos, ¿no? Sobre lo violento de envejecer en un sistema que está en este momento más clarísimo que nunca que podemos morirnos a los 60, que a nadie le importa, ¿no? O sea, que en realidad ya no somos útiles, entonces ya está, no tenemos visibilidad. Ahora se ve claramente además, ¿no? Pues yo pensaba, hoy recién miraba el diario y digo, ah, todos los niños pueden salir a la calle en Argentina, todos los niños en los parques, y los viejos también tienen que salir a tomar sol a la plaza, ¿entendés? Como, es raro, todos hacinados, no sé, es muy fuerte esta idea de que porque estás viejo ya ni siquiera salgas a la calle a tomar sol, ¿no? Y, Como y que, con, sí, perdón.
No, no, dime tú. No, ¿cómo empezabas a contarle a estos mayores de qué iba tu trabajo y que era una obra de arte que era en cooperación, si querés, ¿no? Con ellos, o vos guiándolos, pero iban a cumplir un rol importante. Una actuación. En realidad lo que me gusta de mi trabajo es que yo les propongo, soy como una especie de Tinelli. Ah, yo les propongo ¿Cómo? cumplir un sueño, ¿no? Ah, Como, sobre todo las mujeres. He trabajado con algunos hombres, pero a medida que pasan los años yo no quiero trabajar con hombres, quiero trabajar solamente con mujeres, porque en realidad la franja siempre y todavía sigue para mí siendo igual, aunque parezca que no, somos las mujeres las que todavía tenemos más dificultades para ser visibles, para poder trabajar en lo que queremos. Por ejemplo, acá tengo dos artistas jóvenes conocidos que trabajan en una ciudad, de acá como en el Estado de México, en el Estado, para el gobierno, en un centro cultural, los acaban de despedir y a ella nunca le pagaron, a ella no le pagan el mismo sueldo que a él y a él y en la indemnización tampoco le quieren pagar lo mismo que a él, o sea, no corresponde. Todavía seguimos pensando en que porque es mujer eh, tiene que ganar menos, ¿no? Entonces, de todos modos, mi generación o la generación de mis madres, de mis abuelas, todavía han sufrido muchísimo más. Tenías que ser muy valiente para comprender qué querías hacer y cómo debías hacerlo y salir al ruedo. O sea, son las pocas mujeres que han logrado hacer historia, son las que están ahí en esa línea. Entonces lo que yo básicamente les propongo es que nos contemos estas historias, qué les hubiera gustado ser, qué fantasía tenían cuando eran jóvenes, cuáles eran sus ilusiones y qué fueron, de qué trabajaron. Y ahí es como comienza la pieza, ¿no? En ese encuentro donde hay algo que no se pudo, generalmente ligado al arte. Muy pocas mujeres a lo largo de mis encuentros con ellas han querido ser doctoras o científicas o incluso madres, ¿no? La mayoría quería un hijo, tienen 10 porque no se cuidaban o porque, bueno, los que Dios mande o las violaciones del marido, ¿no? Entonces, cuando se jubilan, estas mujeres logran, para no estar deprimidas, entrar en estos centros de día o geriátricos. No la del geriátrico, yo también trato de no trabajar en el geriátrico, trato de trabajar con mujeres que están activas y que o los centros de día, que son lugares donde les ofrecen estudiar, hacer las actividades sí. como artesanales, pasatistas, y entonces ahí ellas logran armar una nueva comunidad, salir de la soledad, salir de su casa, como cierto empoderamiento, y cuando las encuentro yo, les propongo que además de eso hagan un trabajo. De eso que están, en vez de aprender, porque además después de los 60 no querés aprender más nada, porque ya aprendiste todo, ya te lo sabés todo. Podés aprender, podés hacer una carrera. Me refiero, porque también me gusta discutir a qué nos referimos cuando hablamos de saberes, ¿no? ¿Quién dice que el saber es de esta manera? Hemos aprendido toda nuestra vida a que la educación es esto. Y a un artista debe tener esta maestría, por ejemplo, ahora tienes que haber leído estos artistas, estos filósofos. Si no has pasado por ahí, olvídate. No tienes, no tenés categoría de artista contemporáneo, ¿no? Y a mí eso me parece que también es autoritario, sigue siendo del orden patriarcal, es una estructura patriarcal que nunca se ha discutido, se ha discutido en el ámbito de la academia o en algunas regiones feministas, pero después en lo cotidiano es muy difícil romper con eso, ¿no? Como decir, bueno, no, yo no sé cantar, nunca pude aprender a cantar. ¿Cómo quién te dice que hay una manera de cantar? Anda, parate y canta lo que quieras cantar. ¿A quién te gustaría parecerte? Me gustaría parecerme, no sé, Ramona Galarza. Bueno, imitala, ¿entendés? Mejor maestra que agarrar un Pero video y estudiarla. Entonces, sí, perdón. no, no, perdón, pero los casos que vos llevaste a la luz en realidad sorprenden porque son grandes cantantes,
o un DJ, este hombre que de pronto comparte, esta mujer ciega que hace una instalación con arcilla, una mega instalación, y son cosas muy fuertes, no es que hacían algo así nomás. El karaoke, las mujeres orientales de 90 años bailando. No, hay muchas que hacen eso, o sea, cada una lo que hace en su vida cotidiana es hacer eso. Mariani, que es la mujer que no ve, que tiene problemas con la vida, ella todavía sigue trabajando sola, además en este momento está sola en su casa. Y ella sigue trabajando con la arcilla, sin ver. No, no es como muy... tiene una fuerza de voluntad muy grande para poder superar, voy a cerrar acá, para poder Sí. superar su propia, perdón, México, la ciudad de los ruidos, para poder superar su no ver, que eso no va a curarse nunca, siempre va, cada vez eso es progresivo, y ella sigue dándole duro al dibujo, a la cerámica, al escribir, le encanta la música, y entonces ella ahora todo lo hace con audiolibros o YouTube, ¿ves? Sola en su casa sostiene eso, es poderosísima. Ella le encantaría poder trabajar de algo de todo eso que siempre le gustó en la vida, pero no, y siempre le fue negado porque no era artista, no había estudiado. No sé. Cuando yo la encuentro le propongo hacer una pieza que era, nada, lo que tenés que hacer vos es enseñarnos a trabajar sin ver. Cerremos los ojos, enseñarnos cómo hay que manejar la materia con los ojos cerrados. Y entonces todo el trabajo que hicimos fue eso. O sea, no tenés que ser una maestra común, ¿no? ¿Qué me importa a mí el barro? No necesito ir a aprender cómo se trabaja la arcilla clásicamente. Yo quiero aprender cómo vos podés ser una maestra de otra manera de trabajar la materia, ¿no? Una cosa así es. Sí, No sé sí. si se entiende. Sí, se entiende, perfecto. ¿Y cómo fue el vínculo con las mujeres que estaban en la cárcel en Venecia? ¿Ahí fue más complejo o cómo interactuabas? ¿Qué te dijeron? No, ese fue mucho más complejo porque de por sí Venecia es un delirio. Este, es durísimo atravesar esa experiencia de Venecia. Es lo más horrible que le puede pasar a un artista, realmente es ese tránsito. Porque para empezar tenés que producirte económicamente tu pieza, tu viaje, todo. O sea, la Bienal no te da absolutamente nada, dos o tres cositas, ¿no? Entonces vos tenés que buscar todos los pasajes, asistentes, vuelos, o los honorarios de los asistentes, todo. En un tiempo que además en Argentina es normal, bueno, no hablo del pabellón, no hablo de la Bienal en general, eso implica que si no tenés apoyos inmediatos, los tenés que buscar y generalmente son tus amigos muy cercanos, tus coleccionistas amorosos e inmediatos los que te ayudan con mucho esfuerzo a hacer eso y cuando llegás allá te encontrás que, ni siquiera, no sé, ni para qué vine, ¿no? Entonces con toda esa presión, y porque es un mega evento que generalmente tiene esas reglas de invisibilidad también, se ve aquello que se debe ver, no se ve todo, ¿viste? Entonces cuando llegás a esa instancia y descubrís qué es lo que está pasando, ¿no? Donde, te empieza a agarrar desesperación, yo tenía que producir una pieza que había propuesto trabajar con las mujeres de la cárcel, y eso Sí, se me volvió también un poco contradictorio, porque de golpe yo me metía en la cárcel, trabajaba con ellas, con algo que nunca se iba a ver, que era el encuentro nuestro, mi encuentro con ellas nunca lo iba a mostrar, solamente iba a mostrar eso que se mostró, y cuando yo salía de ahí decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Salgo de la cárcel de vivir el mundo de estas mujeres que era bastante doloroso, porque la mayoría eran mujeres migrantes que casi no hablaban italiano, no rumanas, no sé. Y el discurso básico era que nunca habían pensado su futuro porque no tenían idea de qué estaba preguntando yo, ¿entendés? O sea, desde su pobreza, el futuro es muy distinto a como lo puedo pensar yo. Esa pregunta ya tenía una fricción muy fuerte.
Después cuando salías de la Bienal te encontrabas con el canal ahí hermoso, la cervecita y todo el mundo turisteando, qué sé yo, y yo atravesando toda esa instancia, que también, bueno, tomemos una cerveza, ¿no? Como esa contradicción feroz de lo que implica también cierto trabajo artístico en esos marcos tan extremos también del sistema del arte, ¿no? Claro, No claro. sé, Y, algo así. Ellas, digo, ese fue un trabajo donde nunca se vio a ellas, ni lo que ellas pensaban, ni lo que ellas decían, ni mi encuentro. Yo solamente mostré los pedimentos, las piezas que hicimos juntas, ¿no? Durante casi 3 meses, sí, diariamente. claro, no había una idea de futuro porque en realidad el presente casi era mm, muy gris, muy Nunca, negro, no había posibilidad de no, pensar en un porque nunca, digo, nunca son personas que están fuera del sistema, ¿no? Como todo lo que está fuera del sistema y sobre todo en estas mujeres migrantes muy pobres que no saben el idioma, que siempre han estado ahí. No tienen capacidad, no tienen la misma posibilidad que nosotros de pensar el futuro. Y del futuro va a ser el mismo, van a salir a delinquir, a robar para comer o a matar. Había una que había matado, había una que estaba de cadena perpetua, que era un sol divina, pero había sido la mujer de un mafioso del sur de Italia, y ella nos contaba que en realidad ese tipo había tenido un hijo con una joven, y que ella fue, le quitó al hijo, su marido ya estaba en la cárcel también, ella fue, le quitó el hijo, lo crió, y un día le agarró un ataque de locura, de celos, y fue a su hijo de 16 años y le pidió que le cortara la cabeza. El hijo fue, le cortó la cabeza al amante de su padre, le trajo la cabeza a su madre y terminaron obviamente todos presos. O sea, otra manera de pensar el futuro desde que nacieron, ¿entendés? No es que no tienen posibilidades ahora, nunca la tuvieron ni nunca la van a tener mientras sigamos en el mundo en el que habitamos, es así. Este mundo así como está, si volvemos a lo mismo, bueno, ya sabemos quiénes van a vivir muy bien y quiénes no van a vivir muy bien, ¿no? Como que cada y vez la brecha además es más fuerte. sí. Y cuando hiciste el trabajo en México, cuando cuidaste a una mujer agonizante y tu idea era sacar fotografías y había sido para eso, ¿lograste al final terminar la idea que tenías prevista para la beca y cómo fue la relación con la institución en ese caso? No, ese trabajo finalmente es hermoso porque es hermoso, es contradictorio también. O sea, yo propuse hacer una pieza con una beca que me había ganado y quería trabajar con las viejas de ese geriátrico. Me parecía fabulosa la idea de que alguien hubiera hecho un geriátrico de mujeres de la prostitución callejera, que en realidad tampoco es que son prostitutas por elección, son mujeres de la calle, que viven en la calle y que tuvieron que ejercer la prostitución simplemente porque no tenían otra manera de vivir. No es la prostitución elegida, ¿no? Entonces, a mí ese es un punto que me interesa bastante de discutir o de que he discutido en otros momentos, no sé si ahora. Y entonces cuando encontré ese geriátrico me parecía alucinante porque estaban también reflexionando un poco con lo que yo quería hacer, que era un lugar para vivir cuando seamos viejos, la idea de esto, del rol de la vejez, ¿no? Y el trabajo con la institución fue difícil porque hoy, de todos modos, comprendo que la directora de aquel momento estaría cansadísima de estos artistas contemporáneos que quieren trabajar con lo social y lo relacional y todo eso. Entonces yo fui inocentemente a proponerle lo mismo que seguro que millones, y ella me dijo, bueno, me fue como dorando la píldora, que sí, que bueno, más adelante, bueno, mañana, nunca me recibía, pasó mucho tiempo hasta que un día encontró, se ve la manera de alejarme, que fue proponerme eso, un intercambio. Antes de empezar a hacer tu proyecto, vas a tener que hacer un trabajo social.
yo le dije que sí y me puso a cuidar a esta mujer que se estaba agonizando, realmente era una situación extrema en una institución pobre también, ¿no? O que a lo mejor había un desvío de fondos, ponele, porque en ese momento había fondos de organizaciones internacionales que apoyaban el lugar, pero el lugar era muy pobre y no había nada, no había ni siquiera una enfermera. Se cuidaban entre estas viejas y se pegaban, se maltrataban. Gente de la calle con una violencia de la vida, ¿no? Entonces era re fuerte. La cuidé, finalmente logré con mucho esfuerzo, primero me fui la primera vez como me voy, no puedo, yo no puedo hacer esto, no tengo capacidad, no era mi plan, no es mi rol. Pero pasado el tiempo, la semana que yo lo pensé, también tengo visto una educación muy culposa y esos retos que también sí, de mi propia formación familiar, no podía pensar en que no lo podía hacer. Entonces fui, volví y la cuidé un montón, un tiempo, hice cosas que nunca volvería a hacer, ni siquiera a veces discutimos con Gustavo, no discutimos, pero mi pareja me dice, pero vos no harías esto por mí, ni loca, yo no te cambiaría un pañal, o sea, juntá plata porque vas a necesitar una enfermera, porque yo no lo voy a hacer. Pero por esta mujer pasó algo que era, también es el rollo de dónde te pone el arte, ¿no? Como de golpe ya ni sé si era un trabajo solidario o era mi reto artístico. Bueno, el caso es que fue poco tiempo igual, porque al poco tiempo la mujer se murió, pero en ella hubo una transformación muy hermosa, ¿viste? Durante ese tiempo, aunque yo la cuidé, yo me daba cuenta que cuando llegaba, ella cambiaba el rostro, dejaba de llorar, como yo la bañaba, la limpiaba, la peinaba, la sacaba de paseo, todo eso. Y mucho tiempo después, en realidad, lo que me gusta mucho de esa pieza es que me convertí sin querer en una barquera, ¿no? Acá la barquera es la mujer que ayuda a morir a alguien, que le facilita el tránsito a la otra orilla, ¿no? Y sin querer, no sé si lo podría volver a hacer, me tocó hacer esa. Siento que ella por primera vez en la vida tuvo un contacto amoroso tuvo un contacto amoroso, porque no lo había tenido hasta ese momento. Y me gustó mucho también pensar y me gusta mucho sentir que parte de mi trabajo a veces se sale justamente de los ámbitos académicos o de lo que debe ser el arte y me convierte en eso, en una práctica de mucha transformación que a mí eh, me gusta creer que el arte transforma, ¿no? Que es una herramienta de transformación. Y a mí me ha sucedido, le sucedió a ella y me sucedió a mí en aquel momento, ¿no? Como me ha hecho pensar o vivir, ¿no? Plantarme justamente frente a la muerte, la vejez, de maneras distintas. Hay preguntas, no, barquera de barco no, barquera de la vida, como esto, la barquera, ¿no? Como la persona que ayuda a los enfermos terminales a pasar hacia ese otro lado. Eso es una barquera acá en México. Esa fue la Entonces, experiencia sí, más fuerte. más Claro. fuerte en estas residencias. Perdón, te interrumpí, Sí, Ana. no, que voy saludando a mis amigos, también veo que van apareciendo. Se sumaron muchísimos amigos, muchos, muchos. Sí, sí, voy viendo que. Este, me pasa eso, como que sí tengo muchas experiencias de vida a través de la práctica que termina siendo mucho más importante ese proceso que el proceso de la pieza en sí. ¿Viste? Me pasó en la Bienal de La Habana, la Bienal esta pasada, que estuvimos 2 meses trabajando también en una residencia de día con mujeres. Y fue tan intenso el trabajo y tan urgido que cuando llegó el tiempo de terminar el trabajo e instalarlo, yo no tenía casi nada listo, ¿entendés? O sea, como mi pieza estaba como, le faltaba mucho tiempo para poder realmente ser exhibida. Entonces, ese trabajo, eso me pasa muchas veces, vas a las piezas, mis piezas están como
escondidas, porque el proceso yo no tengo manera realmente no he encontrado la manera de mostrar lo que sucede en la En, composición de todo eso. en La Habana le Sí, recordamos a quienes están acá en la sala, vos trabajaste con mujeres que cantaban, que se propusieron cantar sí. muy bien, ¿verdad? Sí, Pero bueno, lo hicieron, En Cuba creo que no sé quién no canta, pero canta ellas todo lo el hacían mundo. muy bien. Y ellas eran impresionantes realmente la voz que tenían. Y cantaban en el coro del centro de día. Yo trabajé con cada una de ellas de manera individual sus historias personales. Hice como una especie de entrevistas y charlamos mucho de su vida privada. Y me encantó como el encuentro íntimo. Y de eso se tiñó la pieza, de todo lo que ellas contaron, pero tampoco se ve en la pieza, en el video que hice, lo que ellas te cuentan, porque además es conflictivo contar todo lo que les pasó o lo que no querían. O sea, me lo contaban en la intimidad y después era, ay, pero eso no puede estar en el video, ¿no? Como mucho miedo a la censura o a qué decir o cómo decirlo. Entonces todos esos meses tuvimos mucha intimidad y lo colectivo era el sacarlas del coro en el que cantaban y que hicieran su concierto individual, porque en realidad ellas todas hubieran querido ser cantantes, como no sé, Omar Portuondo, ¿entendés? Admiraban esas cantantes de los años 50, 60, como sus pares, una cosa así. Entonces, todas muy buenas cantantes y hicimos un concierto, o sea, lo único que el plan era una serie de conciertos que finalmente no se pudieron hacer, hicimos uno solo, el día de la apertura de la Bienal, público, y cada una cantó así como, tremendo. Pero antes de eso, lo que era hermosísimo es que ellas en todo ese tiempo que nosotras trabajamos juntas y de manera también colectiva en los ensayos, apareció también nuevamente el autoritarismo del saber, por qué ellas no pudieron cantar, por qué no podían ser algunas solistas del coro, ¿no? Como hay un saber que dice quién sí, quién no, quién canta bien y quién canta mal, quién tiene físico para estar arriba de un escenario y quién no tiene el físico para mostrar. Entonces, esta pieza lo que hizo fue proponerles, ¿saben qué? Eso solamente lo determina una sociedad que además es machista. Los hombres determinan qué mujer es bonita para subirse a un escenario, ¿no? El mercado es el que determina cuáles son los patrones o los parámetros, mejor dicho, que tienen que tener estos cuerpos, estas voces. A esta altura de la vida, ¿te vas a preocupar por eso? Mejor hacer lo que uno quiere, porque no hay tiempo. Entonces fue como una revolución entre ellas. Y había una que había sido realmente muy maltratada por todos y que fue bastante, ¿no? Una labor terapéutica. Y un día, el pre-ensayo final, cuando ella cantó y logró hacer lo que realmente quería, lloró creo que 30 minutos cuando terminó de cantar en el ensayo. Lloró, lloró, lloró. Mira, cada vez que lo cuento se me llena la garganta de lágrimas. Fue hermosísima. Esa mujer fue como, ¡guau! Así, explotó con 80 años, ¿viste? Decís, bueno, el arte cura. Me encanta la transformación que propone el arte. Sí. En todas decís que es emocionante esta, pero yo la verdad al ver cada video se me caían las lágrimas, porque todos me parece que encierran una historia de vida maravillosa. Y esto de la Sí. discriminación que contabas de esta mujer, ¿vos alguna vez te sentiste discriminada como artista, mujer? Em, yo no sé si he tomado conciencia de que me he sentido discriminada como artista mujer. Yo me he sentido que no he pertenecido y siento muchas veces que no pertenezco a cierto sistema del arte contemporáneo porque tiene unas reglas en las cuales yo entiendo no encajo, ¿no?
muchas veces sufro muchísimo, y de hecho parte de la pieza que yo comencé a hacer con la escuela de envejecer o con un lugar para vivir, era pensando, cuando yo empecé a darme cuenta que además ya era vieja, porque además empezaba, ya no tenía menstruación, de golpe dije, bueno, acá empezó a cambiar cuerpo todo, y desapareces de cierta escena, desapareces de una escena cotidiana de la calle, ya no, nadie te mira, nadie entras a un lugar donde está todo el mundo y nadie te mira más, o sea, desapareces. Lo que te pasaba una semana antes, a la semana siguiente perdiste cierto olor y ya no vuelve a suceder. Entonces, en aquel momento también empecé a entender que además yo trabajaba en una galería que era de artistas jóvenes, yo trabajaba como artista y como asistente y me daba cuenta que no había espacio para un artista de mi generación. No había mercado para un artista de mi generación que además no tenía la historia que debe tener un artista para, por ejemplo, hoy tener un peso económico en el mercado, ¿no? Entonces yo eso sí lo sigo sintiendo, ¿entendés? O sea, yo sigo sintiendo la mirada del sistema laboral del arte que no mira determinadas prácticas artísticas porque además son mujeres grandes, ¿viste? Somos mujeres grandes. Ya está, ya fuiste. Las que están funcionando o que están trabajando, ¿no? que tienen mucha visibilidad en el mercado, que son las que además o han tenido esa carrera que te digo, ya eran muy famosas en la juventud, o las que están rescatadas. Bueno, ahora hay que rescatar esta que fue activista en los años 60, 70 y fue invisibilizada. Limpiémonos las culpas. Y ahí van los machos teóricos a rescatar a estas artistas que está divino que lo hagan, pero digo, para mí es un poco esa la cabeza. Entonces yo sí siento que me cuesta muchísimo mi trabajo. La visibilidad, y eso que me considero una artista visible, ¿no? Trabajo mucho, digo, no es que me estoy quejando, ¿no? Digo, yo estoy re agradecida de la vida y el trabajo que tengo, digo, pero hay como unas reglas que han sido muy duras siempre y que ahora se empiezan a ver además, ¿no? Si la escuchás a Andrea Yunta, ¿no? La Bienal que armó, te das cuenta cómo eso ha funcionado y sigue funcionando. ¿Y dónde están todas las artistas de mi generación? Todas las que hay. ¿Dónde están? ¿Quiénes compran? Si vas a las colecciones argentinas, ¿cuántas artistas históricas, ni siquiera históricas, cuántas artistas de 50, 60 hay en las colecciones? ¿Cuántas? O realmente artistas mujeres, para acotar un poco. Y además, artistas mujeres, además, porque por ahí encontrás algunos artistas hombres que además tienen peso en el mercado. ¿Nosotros? ¿Dónde? No estamos. Digo, no estamos, no es justo tampoco, porque yo estoy en colecciones que adoro, y tengo amigas que también, digo, pero hay una generalidad, ¿entendés? Yo generalizo y me encanta generalizar. No generalices, a mí me encanta generalizar. Me parece. Ay, ¿y qué me parece inclusivo. Sí. ¿Y qué proyectos tenés ahora en el mediano plazo? Bueno, estoy trabajando en una pieza muy nueva, acabo de hacer un video hermoso que mostré Sí. que fue comisionado acá para una exposición por Catalina Uturbey, que curó ella en Seminario 12, y esa pieza después se mostró en el MUAC, pero esa pieza venía a raíz de un gran trabajo que estoy empezando a hacer, que todavía no tengo muchas maneras de hacerlo, porque bueno, me quedé encerrada, que es sobre pintura al óleo de mi mamá y la restauración de las pinturas de mi madre, que fue una mujer que quiso ser artista y tenía un modelo de artista y no pudo, su sistema familiar, religioso y de clase no le permitió que lo fuera, ¿no? Entonces hay un poco, me gusta siempre hablar de la revancha, y más en a través de la revancha darle visibilidad a eso que yo creo que debe tenerlo. Y en este momento donde estamos al rescate de mujeres históricas,
bueno, voy a rescatar a mi mamá como modelo feminista, ¿no? Entonces estoy en eso. Quiero restaurar sus... entendí que me interesa mucho eso, qué significa la restauración, y el video aparece ahí la restauración, quiero restaurar con esta gente que restauraba con la dueña de la casa, con la que trabajo el video, y pintar sobre la pintura de mi madre, pintar la pintura de mi madre. Los cuadros que rescaté, ¿no? Como en vez de pintarlo o sea, pintar al óleo sobre su misma pintura y aprender a pintar sobre ella misma, ¿no? Pero vas a intervenir esas pinturas y Voy a pintar, restaurarlas. sí, las voy a Ah, perfecto. restaurar. El trabajo tiene que ver con la restauración de sus propias pinturas y toda una escena sobre el oficio, sobre quiero volver a pintar, quiero volver a tener un contacto con determinadas materias que los perdí. Entonces esa es una excusa. Y después sigo trabajando, tengo mucho trabajo hecho con la escuela de envejecer, ¿viste? Como Ah, justo cuando también me agarró la pandemia, el encierro, íbamos a mostrar acá una pieza nueva con una amiga que quiero mucho, que empezó a escribir a partir de los 70, y trabajamos una pieza de escritura y de performance en un parque, en una pieza para un centro que se llama Laboratorio Alameda. Una pieza que hicimos ahí sobre la Alameda Central, que es un parque muy grande que hay en el centro de la ciudad. Bueno, ¿y eso así se que en puede eso estoy. compartir online o con algún museo online? Todavía no, porque la muestra quedó eh, trunca, y creo que cuando se abran las instituciones, creo que la vamos a mostrar. Y bueno, ese video, sobre todo esas piezas, cuando se abra la muestra, lo podré compartir. Ahora está como, bueno, esperemos a Claro, que se abra la exposición. no, por Sí. supuesto. Ahora está embargado y lo tiene el museo. Acá hay, ¿no? Acá hay comentarios sobre esta, qué bello esta restauración que vas a hacer, es verdad, te vas a meter en las pinturas de tu madre. Sí, sí, Buenísimo. Ana, me encantó conversar con vos igual. y muchísimas gracias. No, Muchas gracias gracias. a vos. Me encanta, y aparte me encanta ver a mis amigos ahí a Chaile, que lo vi por ahí.